genéticos, sí. La persona que desarrolla cáncer de pulmón, si bien vimos los factores de riesgo, recién se fueron enumerando, pero también es cierto que hay un factor genético, es decir, la persona que sufre cáncer de pulmón, además de haber estado expuesto a los elementos que dijimos, tiene una genética predispuesta para el cáncer de pulmón, tiene un terreno genético para el cáncer de pulmón. Tienen unas células que pueden sufrir mutaciones y esas células luego se convierten en células neoplásicas. Y acá simplemente nos dice qué tipo de mutaciones pueden haber en estas personas y por sufrir esas mutaciones ocurre el cáncer. Otra cosa muy importante es que no hay un solo tipo de cáncer de pulmón. Hay varios tipos de cáncer de pulmón. Entonces, por eso existe una clasificación. La clasificación actual del cáncer de pulmón es básicamente en dos grandes grupos que vemos acá. Uno es el cáncer pulmonar microcítico, o también se le llama de células pequeñas. Y por el otro lado le tenemos al otro grupo que es el cáncer pulmonar no microcítico, que acá están viendo las siglas. El más frecuente es el que corresponde al cáncer pulmonar no microcítico. Fíjense, un 85% de los cánceres de pulmón corresponden a este grupo histológico. ¿Por qué se sabe, por qué se clasifican esos dos grandes grupos? Es de acuerdo a las características histológicas. A su vez, este cáncer pulmonar no microcítico o no células pequeñas tiene otra vez tres subdivisiones principales. ¿Cuáles son? Adenocarcinoma, el cáncer pulmonar epidermoide o de células escamosas y el cáncer pulmonar a células grandes. Entonces vuelvo a repetir, el cáncer de pulmón se clasifica en distintos tipos histológicos. Tenemos primero dos grupos, que es el cáncer pulmonar microcítico y luego el cáncer pulmonar no microcítico. Entre ambos, el más frecuente es el no microcítico. A su vez, el no microcítico tiene otra vez una subdivisión donde vemos tres tipos principales que son el adenocarcinoma, el epidermoide o de células escamosas y el de células grandes. ¿Y por qué es importante conocer que hay esta clasificación? No es una simple teoría, ¿verdad? Sino porque cuando se hace el diagnóstico de cáncer de pulmón, hay que saber qué tipo de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque el pronóstico es diferente. No es lo mismo que a un paciente se le diagnostique un cáncer pulmonar microcítico que un no microcítico, por el pronóstico que les voy a hablar más adelante y por el tratamiento. Aún siendo cáncer de pulmón, el tratamiento que se da en el cáncer no microcítico difiere del tratamiento del cáncer pulmonar microcítico. ¿Me están siguiendo hasta allí? Sí, doctora. Seguimos. Bueno, para que no les asuste esto de entrada, es fácil, pero se ve, no les voy a hablar de todo esto de una vez. Ustedes en su privacidad lo van a leer con serenidad, con calma, pero sí les voy a dirigir cómo es lo que, cómo es que tienen que saberlo. Bueno, dijimos que el primer grupo corresponde al cáncer de pulmón microcítico. Y fíjense aquí, que acá nos dice microcítico, y vemos el otro grupo que dice no microcítico. ¿Notan? Sí, Sí, doctora. doctora.
El no microcítico otra vez se subdivide, dijimos, en adenocarcinoma, epidermoide y de células grandes. Y acá lo que están viendo es que las características que tienen, según sea microcítico o uno de los subtipos del no microcítico. Vamos a primero referirnos al cáncer pulmonar microcítico. El cáncer pulmonar microcítico tiene estrecha asociación con el tabaco. Si bien es cierto que de entrada nos dice la bibliografía, el cáncer de pulmón está relacionado con el tabaco, pero nos dijo en un 85%. Hay un 15% de pacientes que tienen cáncer de pulmón y no tiene relación con el tabaco porque nunca fumaron ni han tenido tabaquismo pasivo, que ustedes ya saben lo que significa eso. Bueno, entonces nos dice que el cáncer microcítico presenta estrecha asociación con el tabaco. Casi siempre aparecen los fumadores. Es decir, cuando uno le diagnostica cáncer a una persona que tiene el antecedente tabaquismo, generalmente lo más probable, no siempre, porque acá nos dice bien casi siempre, lo más probable es que sea un cáncer pulmonar del tipo microcítico, porque es el que, entre los tipos de cáncer de pulmón, es el que tiene estrecha relación con eso. Segunda característica muy importante, porque no les voy a hablar de muchas características, les voy a hablar de las principales. El cáncer pulmonar más agresivo es el microcítico. No pensar que porque es microcítico, células pequeñas, su nombre tal vez hasta nos puede parecer tiernito, no. Es el cáncer más agresivo. ¿Y por qué más agresivo? Y es lo que nos dice acá. Es un cáncer que crece muy rápido, no necesita mucho tiempo multiplicarse. ¿Qué quiere decir? Que hay poco tiempo entre que se manifiesta y la muerte de la persona. Crece rápidamente. Alrededor, fíjense, del 80% de los pacientes, cuando consulta, ya consulta con metástasis. Y en una etapa de metástasis de cualquier cáncer ya es una etapa tardía, porque ¿qué quiere decir? Se inicia, en este caso, siendo cáncer de pulmón, pero cuando está en etapa de metástasis, ya se diseminó por todo el organismo, es decir, hay cáncer ya en todo el organismo. Y ese es el problema que tiene el cáncer pulmonar microcítico. Entonces, repito, es el que más está asociado con el tabaquismo, es el cáncer pulmonar más agresivo y es el que en el 80% de los casos, y fíjense siempre, este 80%, ¿saben dónde es? En los Estados Unidos, primer mundo. En Paraguay, probablemente va a ser mucho más, no va a ser 80, puede irse a 90, 95%, ¿verdad? Cuando el paciente ya viene a consultar, la mayor parte ya está en su etapa de metástasis. Y el problema es que en etapa de metástasis ya no hay tratamiento posible para el paciente. Lo que se hace es simplemente lo que se llama tratamiento paliativo. Bueno, eso es lo que acá ustedes van a encontrar. Acá les va a agregar algo más. ¿Dónde se localiza? Las complicaciones que puede dar el cáncer microcítico. Fíjense, síndrome de vena cava superior, síndromes paraneoplásicos. Por otro lado, estamos hablando un poco la presentación clínica, clínicamente cómo se comportan estos cánceres. Por otro lado, tenemos el cáncer pulmonar no microcítico, que dijimos tiene sus 3 subtipos histológicos. Entre los 3, ¿cuál es más frecuente actualmente? El adenocarcinoma. Luego en frecuencia le sigue el epidermoide y luego el de células grandes.
Generalmente el de células grandes es el que con menor frecuencia se presenta. Y nuevamente nos dice el comportamiento clínico que tenga el cáncer pulmonar no microcítico va a depender también de cuál de los subtipos es. Cerca del 40% de los pacientes tendrá enfermedad metastásica fuera del tórax en el momento del diagnóstico. Sí, cuando el paciente viene a consultar, generalmente también se le puede ya encontrar en su etapa metastásica, cuando ya está diseminado fuera del tórax, ¿verdad? Pero fíjense, en un 40%, eso implica que tiene menos rapidez que el microcítico. Y acá tienen otras características que ustedes van a leer. Signos y síntomas. En líneas generales, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo yo puedo saber que un paciente tiene cáncer de pulmón? Primero nos dice, hay aproximadamente 25% de pacientes que son asintomáticos al inicio. No tienen síntomas. ¿Y cómo se sabe, cómo saben que hay un 25% de que no tiene síntomas? ¿Y por qué? Porque fue un hallazgo casual. Se fueron a consultar, tal vez porque pueden decir, tengo gripe a repetición, ando con tos, ando con catarro, y está pensando y como fuman luego y hace tiempo que tosen, entonces se van a algún control y uno piensa que se puede encontrar con alguna infección, ¿verdad? Alguno de esos problemas, le pide una radiografía de tórax y uno no está pensando que va a ser un cáncer, sino y tiene un hallazgo casual, se nota una masa o un tumor. A eso se le llama un hallazgo casual. En el caso de que se manifieste por algún síntoma o algún signo, va a depender de cómo progresó el cáncer, de cómo está el tumor localmente en el pulmón. Va a tener o no también síntomas dependiendo que ya se haya diseminado regionalmente. Es decir, si tienen tumor en el cáncer, pero también ya fue axila o ya fue a mediastino. Y va a depender también la signo-sintomatología si el tumor ya avanza, ya tiene metástasis a distancia. Pueden existir síndromes paraneoplásicos. Y por otro lado, los síntomas constitucionales pueden aparecer en cualquier momento, en un estadio temprano o en estadio avanzado. ¿Qué son los síntomas constitucionales? Ustedes a esta altura ya saben lo que son síntomas constitucionales, es decir, un paciente que tiene astenia, anorexia, tiene pérdida de peso, no sabe por qué, puede tener fiebre. Esos son síntomas, malestar general. Esos son síntomas constitucionales que se ve en el cáncer de pulmón. Y nos dice, estos síntomas constitucionales pueden verse en cualquier etapa, sea tanto al inicio, cuando ya esté un poco avanzado, en etapas muy avanzadas, con mayor frecuencia. Por el hecho del tumor que esté localmente, cuando está solamente en el pulmón, ¿qué es lo que puede haber? ¿Qué síntomas puede tener el paciente? Tos. Es un paciente que tiene tos, al principio puede ser una tos seca y luego puede tener algo de expectoración. Y le llama la atención que no para de toser. ¿Qué otra sintomatología debida a ese tumor local puede haber? Disnea. ¿Y por qué va a presentar disnea? Porque un tumor puede ir comprimiendo la vía aérea, puede ir comprimiendo él o los bronquios, dependiendo del tamaño del tumor. Entonces no hay ventilación, ¿verdad? No airean esos bronquios y el paciente empieza a tener disnea, sobre todo disnea de esfuerzo.
¿Qué otra, qué otra sintomatología? Por el hecho de que se le obstruyen las vías aéreas, pueden tener atelectasia, pueden hacer neumonías post-obstructivas, es decir, consultan por neumonías y se resuelven las neumonías y a veces que hacen neumonías a repetición y eso tiene que llamar la atención. No es normal hacer neumonías a repetición. Por ejemplo, en 2 meses es su segundo o tercer episodio de neumonía. Entonces, ya uno como médico tiene que plantearse si en la primera vez se le escapó, pensó que es una neumonía, una infección que cualquiera puede tener, ¿verdad? Se lo cataloga incluso como neumonía en la comunidad, pero que haga una segunda vez en poco tiempo o una tercera, ahí ya uno tiene que plantearse neumonía, repetición y por qué. Y es porque va creciendo el tumor, va comprimiendo esas vías aéreas hasta cerrarlas totalmente, entonces hay neumonía post-obstructiva y hace fiebre porque se infecta. Otra característica que puede ocurrir porque por el tumor a nivel de pulmón es que haya diseminación por linfáticos, eso se llama diseminación linfangítica. Puede haber, no todos tienen, pero puede haber también dolor torácico. Y a veces es un dolor torácico que no puede decir exactamente dónde está localizado, ¿verdad? Porque los dolores profundos son más difíciles de localizar. Eso sabrán por semiología. En cambio, los dolores superficiales son más fácilmente localizables. Bueno, en el caso del cáncer de pulmón puede haber dolor y puede ser tanto un dolor profundo que cuesta que diga exactamente el dónde le duele. Hay veces como puede localizarlo bien con un dedo, ¿verdad? A veces dice exactamente aquí me duele. Ambas circunstancias pueden ocurrir. Otro síntoma, signo que puede el paciente tener es hemóptisis. No es muy común, pero sí es hemóptisis. Y a veces consultan ya por la hemóptisis. Tal vez se pudieron estar el tiempo por la tos, no les asustó tanto como para ir a consultar, no les llamó la atención, ni tampoco tener un poco de dificultad para respirar, porque se acomodan a su disnea, si sentían disnea al caminar 10 metros, 15 metros, y caminan 8 metros, descansan y luego vuelven a caminar. Entonces se acomodan, no le dan, es una manera de, digamos, de tranquilizarse y no ir a consultar. Hasta que es raro que una persona cuando tiene hemoptisis, ahí sí no pospone. Entonces es otra manera por la que consultan algunos pacientes por hemoptisis y resulta que tienen cáncer de pulmón. Las hemoptisis suelen ser mínimas, no son hemoptisis masivas. Y acuérdense, las hemoptisis se clasifican en leves, moderadas o severas, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de sangre y en qué tiempo. Hay ocasiones, son muy raras, menos mal que no es muy frecuente que debuten como hemoptisis masiva, porque en las hemoptisis masivas pueden morir en ese momento por hemorragia el paciente. ¿Y cuándo puede ocurrir hemoptisis masiva? Si esto ocurre en el cáncer de pulmón, es cuando ese tumor, ¿verdad? Empieza a erosionar, porque fíjense, realmente van creciendo y van invadiendo las estructuras, ingresan a la pared, invaden, son como verdaderos aliens, ¿verdad? No es que solamente les comprime, sino las invade. Y así invaden también las arterias, en este caso arterias principales, ¿verdad? Son arterias más grandes y entonces pueden sangrar, puede haber esa hemorragia. E incluso esa hemorragia va a vía aérea y ustedes saben que la sangre, una vez que sale del vaso sanguíneo, tiene tendencia a coagularse, porque ya no están los factores de anticoagulación.
allí naturalmente, entonces se coagulan en la vía aérea, ingresan y el paciente muere asfixiado, porque la sangre ingresa vía aérea, no entra aire, ingresa vía aérea y encima se inundan los bronquios y el paciente puede morir por esa hemorragia, pero también por asfixia. ¿Me están entendiendo? Bueno. Cuando el tumor ya se disemina, ya no solamente hay un tumor localmente, sino ya se disemina, ¿verdad?, a otras áreas regionales, puede haber, por ejemplo, vasea pleura, puede dar un dolor torácico pleurítico, puede empezar a haber derrame pleural porque ya afecta la pleura, entonces la pleura reacciona con un derrame. Puede haber disnea, puede haber hipoxia también por parálisis diafragmática. ¿Y por qué? Porque va invadiendo al nervio frénico. Entonces, invade el nervio frénico el tumor que va creciendo y produce parálisis diafragmática. Si invade el nervio laringio recurrente, que ustedes saben por anatomía dónde está, ese tumor, si empieza a invadir nervio laringio recurrente, el paciente que va a tener ronquera, disfonía va a tener. Entonces, si ya el paciente cuando viene, uno ve por imagen que hay un tumor y encima está con ronquera el paciente, uno está diciendo, bueno, no solamente está, este tumor ya está invadiendo el laringio recurrente. Y vemos pleura también, entonces decimos, bueno, también ya está invadiendo otra estructura, porque la pleura no es pulmón, es otra estructura, está, sí, es cierto, revistiendo al pulmón, ¿verdad? Pero ya es otra estructura. Eso nos habla de peoría porque ya hay otras estructuras invadidas por ese cáncer que primariamente se generó en el pulmón. Dijimos que pueden ocasionar síndromes dependiendo de dónde va invadiendo. Las distintas estructuras que están cerca del pulmón, en las cercanías. Y le tenemos a la vena cava, y puede producir lo que se llama el síndrome de la vena cava superior. Eso, piensen dónde está ubicada la vena cava superior. El síndrome de Panquas y el síndrome de Horner. Todo esto por causa del cáncer de pulmón. Y vamos a ver un poco el síndrome de vena cava superior. No quiero que vean todas las de una vez porque no va a ser productivo. Entonces nosotros tenemos que pensar en esta primera imagen que les muestro. Solamente lleven sus ojos ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Ven el pulmón derecho, ven el pulmón izquierdo, le ven al corazón y ustedes ven que esta es la vena cava superior que está llegando al pulmón. Esta es la vena cava inferior. ¿Están observando? Bueno, y ustedes ven que esta vena cava superior está siendo comprimida por un tumor. Este es el tumor pulmonar que está creciendo en el pulmón y al ir creciendo le comprime a esta vena cava superior. Si le comprime, ustedes saben que esta vena cava superior acá drena la sangre que viene de la cabeza, el cuello y tiene que ingresar a aurícula derecha. Si el tumor está comprimiendo esta vena cava superior, no puede drenar la sangre, no puede ingresar a aurícula derecha, entonces, ¿qué pasa? Es como decir, se estanca la sangre a este nivel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué siente el paciente por el hecho de que la sangre no drena aquí por las venas? Es un paciente que tiene cefalea, que tiene sensación de embotamiento, la cara está abotagada, tiene hinchazón facial, están todas ingurgitadas estas venas por no poder drenar. Tiene disnea en decúbito supino,
es decir, no puede permanecer en el decúbito supino. Hay dilatación de las venas, uno mira, están todas dilatadas estas venas que están en el cuello y en la cara, y también en parte superior del tronco. Todo esto que también debería drenar acá no puede drenar, entonces todo esto está edematizado. Hay un rubor facial, también el tronco en toda esta parte superior, así como vemos acá, a eso se le llama plétora facial. Y este es un paciente con síndrome de vena cava superior. Si vemos aquí, es exactamente todo lo que recién describimos, es todo lo que se puede observar en el paciente por el hecho de que tiene entonces síndrome de vena cava superior, por el hecho que esa vena cava está comprimida o invadida por un tumor que está a este nivel en el pulmón. ¿Comprendieron? Sí, doctora. Luego tenemos el síndrome de Panquas. Entonces tenemos que mirar aquí abajo. El síndrome de Panquas ocurre cuando, acá tenemos el pulmón derecho, cuando el tumor es un tumor que está en el vértice del pulmón. No está ubicado como recién estaba anatómicamente el tumor anterior que llegaba a comprimir la vena cava superior que vemos acá. Aquí el tumor está creciendo en el vértice del pulmón. Y en ese crecimiento, ¿qué va tocando? El plexo braquial, que a este nivel se encuentra, también la pleura que reviste a ese nivel el pulmón, las costillas también, y que como va invadiendo, va erosionando. Entonces un paciente que tiene mucho dolor de brazo, por todo eso que estamos diciendo, todo esto le es doloroso. Él también le duele el hombro. Y como va dejando quieto, se va atrofiando y tiene debilidad en el lado donde asienta. Si en este caso el tumor está en el lado derecho, en el ápice pulmonar o vértice pulmonar derecho, comprimiendo y afectando todas las estructuras que les dije, entonces el brazo de ese lado va a tener esas características. Bueno, como acá nos dice bien que va a haber entonces dolor en la cara cubital del brazo y el antebrazo, y eso que implica que está comprimiendo el plexo braquial. Pueden haber erosión de las primeras costillas y eso puede ir evolucionando hasta fracturar las costillas. Es muy agresivo. Generalmente, los que son cáncer pulmonar no microcíticos dan este tumor. No son los únicos, pero son los que suelen dar este tipo de tumoración. Si nosotros le pedimos, un momentito, si nosotros pedimos una radiografía de tórax, ¿cómo vemos esto? Y acá vemos, está localizado, esto es el vértice de pulmón, generalmente lo que se ve por encima de las clavículas. Es un tumor ya tan grande que están por debajo de las clavículas, o sea, te está tomando también toda la parte del lóbulo superior, pero vemos que también el vértice está tomado, entonces va a producirle el síndrome de Panquas. Si miramos en una lateral y vemos exactamente, nuevamente, localización en vértice del tumor. Entonces este es lo que va a ocasionar tumor de Panquas, que es ese cáncer de pulmón que está ubicado en el vértice de pulmón y va lesionando las distintas estructuras que acabo de mencionar. ¿Comprendieron? Sí, doctora, se comprende. Sí, doctora, se comprende. Bueno, ok. También, tanto es lo que puede esta localización de tumor que dar otros signos más, que es lo que se llama síndrome de Horner.
puede haber incluso un páncreas con un Horner. ¿Y qué quiere decir? Cuando también este cáncer de pulmón de esta localización puede hacer que ocurra un síndrome de Horner. Cuando la cadena simpática, incluso ya afecta la cadena simpática paravertebral que está también a este nivel, o ya está afectando el ganglio estrellado cervical. Entonces, si lesiona esas estructuras, ya se va a presentar también el síndrome de Horner. Aparte de páncreas, ya les dije por qué páncreas, que está lesionando. Plexo braquial y dijimos que otras estructuras puede lesionar. Si además lesiona la cadena simpática paravertebral, ahí por eso es importante conocer la anatomía, o el ganglio estrellado cervical, allí el paciente, ¿qué va a tener? Ptosis palpebral, en este caso lado derecho. Miren acá arriba, fíjense, si uno va a comparar el lado derecho con el lado izquierdo, y lo mismo se ve acá abajo, tiene ptosis palpebral derecha, y es homolateral a donde está ocurriendo la lesión. Puede haber miosis. Miren la pupila a este nivel, comparen con esta pupila. Esta pupila tiene menor diámetro, es miosis. Ustedes recordarán por semiología que el tamaño normal de la pupila va de 2 a 4 milímetros. Cuando es menos de 2 milímetros se le llama miosis. Cuando está por encima de 4 milímetros es midriasis. Y bueno, ustedes están viendo en este momento miosis. ¿Y qué más tiene? Anhidrosis. Es un ojo seco. Bueno, acá incluso nos dice puede haber enoftalmos. Eso es cierto. Vemos el ojo como hundido homolateral. Todo esto es homolateral o ipsilateral también se dice. ¿Me siguen hasta allí? Sí, seguimos. Entonces, si nosotros vemos un paciente en el que estamos pensando que tiene un cáncer de pulmón, pero al mismo tiempo vemos, digamos, otros signos y síntomas, si nos dice él, en otros lugares alejados, en este caso en el ojo, en el brazo, tenemos que pensar entonces que la ubicación de ese tumor, dónde está ubicado, y por eso, y está lesionando otras estructuras aparte del pulmón, y por eso ya están apareciendo estos síndromes. Entonces está afectando mucho más que el pulmón. Y de acuerdo a su ubicación y a lo que vaya afectando, se van a ir produciendo estos síndromes. Bueno, ¿qué más puede haber? El tumor, fíjense que le tenemos, si nosotros miramos acá atrás, le tenemos muy, así como vimos a la vena cava, cómo le afecta, al corazón le tenemos muy cerquita también. Entonces, ¿qué va a pasar si el tumor, ese cáncer de pulmón, empieza a afectar al corazón? Y que pues, sobre todo, ¿qué es lo primero que está? El pericardio, que es el que reviste al corazón, entonces invade al pericardio. ¿Y qué puede ocurrir con ese pericardio? Así como si toca pleura, si invade pleura, ¿cómo la pleura se manifiesta? Produciendo un derrame, es una serosa. Y si este cáncer invade al pericardio, ¿cómo se manifiesta? Con una pericarditis constrictiva. ¿Qué quiere decir? Ese pericardio también reacciona, se inflama, hay como ese derrame pericárdico que es una pericarditis y empieza a constreñir al corazón. ¿Por qué? Porque va a haber líquido y ese corazón no puede dilatarse, le constriñe, el corazón puede recibir la sangre, le va a costar recibir sangre porque no puede dilatarse, porque el pericardio, que le está separando el pericardio, el líquido que se está produciendo, y hasta llegar a producir taponamiento cardíaco. Cuando se llega a taponamiento cardíaco, no vamos a dar clase de taponamiento, pero ya es tanto el líquido que hay, o en este caso, o también que puede ocurrir, va fibrosando ese pericardio, pierde su elasticidad, entonces el corazón
Un corazón necesita dilatarse y contraerse. No va a poder dilatarse el corazón por lo que le está pasando al pericardio. Y al no dilatarse no puede recibir sangre. Bueno, ¿qué otro órgano está cerca allí en el mediastino? Y entonces el cáncer de pulmón puede crecer hacia esa área, hacia el esófago. ¿Y qué pasa? Empieza a crecer hacia el esófago y así como comprime la vía aérea, es capaz de comprimirle, invadirle al esófago. ¿Y qué empieza a tener el paciente? Disfagia también. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el paciente viene con disfagia, uno va a pensar hay algo en el esófago, pero ver si eso que hay en el esófago es primitivo del esófago o está haciendo un cáncer de pulmón que ya le está invadiendo al esófago. Ok, nos puede venir, nos dijo, en etapa de metástasis. Y sobre todo, ¿cuál es el tipo de cáncer de pulmón que mayormente llega en estas etapas tardías? ¿Era el microcítico o el no microcítico? ¿Cómo, doctora? No escuché. ¿Cuál es el cáncer de pulmón que con mayor frecuencia, el tipo de cáncer de pulmón que con mayor frecuencia llega en etapa de metástasis? ¿El microcítico o el no microcítico? Y creo que el microcítico. El microcítico, pero Sí. nos dijo en un 80%, pero el no microcítico en un 40%, o sea que los dos nos pueden hacer. Pero mi pregunta fue cuál fue más frecuente. Y entonces está bien, el microcítico. Bueno, ¿dónde da metástasis el pulmón? Hígado, encéfalo, huesos, glándulas suprarrenales. Puede ir a cualquier lugar, pero estos son, digamos, los primeros lugares donde generalmente da. Hígado. ¿Cómo sabemos que el hígado está afectado por un cáncer de pulmón? Por los siguientes síntomas. Hay dolor a nivel hepático, el paciente tiene náuseas, sensación de saciedad temprana, come y al poco rato de comer ya sí se siente satisfecho. Y finalmente, esa metástasis hepática le lleva a insuficiencia hepática al paciente. Puede ir al encéfalo y ustedes ya saben cuáles son los componentes del encéfalo. ¿Cuáles son los componentes del encéfalo? Nos dice que a cualquiera de esas áreas se puede ir. El encéfalo es cerebro, ¿qué más? Bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Todas esas estructuras, a todas esas estructuras puede dar, y ustedes saben, todos los centros, las áreas importantes que están en el encéfalo. Entonces, ¿qué puede ocurrir en el paciente? Podemos ver un paciente con cáncer de pulmón que dice, si no saben que tienen cáncer de pulmón y nos llega ya en etapa de metástasis, cuando consulta, dice, él de repente habla incoherencia, te dice, si es un hombre. Y tiene cambio de comportamiento de una manera y luego cambia de comportamiento, él no era así, y bueno, o hace convulsiones, el paciente convulsiona, o tiene afasia, o paresia, o parálisis, náuseas, vómitos, y el paciente puede entrar en coma y muerte. ¿Eso qué habla entonces? Que el encéfalo ya tiene metástasis, porque son síntomas neurológicos, signos neurológicos, y que los centros están a nivel del encéfalo. Si tiene cambios en el comportamiento, es cerebro el problema ya. Bueno. Luego también a los huesos. Cáncer de hueso duele muchísimo, muchísimo duele el cáncer de hueso. Son dolores intensísimos, prácticamente no calman con nada. Es un sufrimiento horroroso. Incluso los pacientes pueden hacer fracturas patológicas. Al respecto les voy a contar una anécdota.
estábamos en el hospital y nos enviaron de otro servicio un paciente como de 72 años aproximadamente para que se le haga una fibrobroncoscopía porque habían visto en la radiografía un tumor. Entonces querían que se les haga una biopsia para ver qué era. Si era un tumor. Se pensaba que era un tumor ya maligno, ¿verdad? Aparte tenía el antecedente de fumar. Bueno, pues recuerdo muy bien que estábamos en la sala de fibrobroncoscopía. Yo estaba cuando eso, en mi entrenamiento de fibrobroncoscopía, y le iban de la camilla con que le trajeron al paciente, le iban a pasar a la camilla donde se le hacía la fibrobroncoscopía. Y cuando le levantaron, porque con las sábanas se le levanta, cuando le levantaron de una camilla para ponerle la otra, escuchamos trucs, escuchamos. Ay, dijo el paciente, ¿qué era? Fracturó por levantarle. Entonces, cuando escuchamos eso dijimos, ya está con metástasis en hueso. ¿Para qué le vamos a hacer fibro? Si ya está, porque se pensaba, este ha de ser un cáncer por la imagen simplemente, pero se quería saber qué tipo de cáncer, ¿verdad? Pero cuando hizo el TRU, dijimos, este ya está con metástasis, y el médico que le envió no pensó que estaba con metástasis. Bueno, entonces, hacen fracturas patológicas. Y ustedes tienen el concepto, y esa fue una fractura patológica, por levantarle con la sábana para cambiarle camilla fracturó. Esa es una fractura patológica, a todas luces. Bueno, también hay metástasis a glándulas suprarrenales. ¿Qué son los síndromes paraneoplásticos? Porque tenemos que saber que estos pacientes también pueden presentar síndromes paraneoplásticos. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? Estamos hablando de la clínica, cómo se presentan. Por un lado, sí, hablamos la clínica, lo que da por el tumor local, que puede tener tos, dijimos disnea, que puede tener hemóptisis. Hablamos todo eso. Luego, cuando crece regionalmente, ¿qué quiere decir? El pulmón empieza a crecer hacia los órganos que están en la misma región. Y ahí hablamos. Si invade la vena cava, ¿qué síndrome? Si invade el vértice y va a plexo braquial. ¿Qué pasa si la cadena simpática paravertebral? ¿Qué pasa si va a pericardio? ¿Qué pasa a dónde si va ya a metástasis? Estuvimos citando. Y ahora entender que también pueden presentar síndromes paraneoplásicos. ¿Y cuál es el concepto de síndrome paraneoplásico? Que yo también estoy segura que ustedes ya tienen. Pero no obstante, vamos a recordar. Los síndromes paraneoplásicos son síntomas que se producen en sitios distantes del tumor o de las metástasis. ¿Y por qué se producen en sitios lejanos al tumor o a la propia metástasis? Y porque son sustancias que pueden estar segregándose. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Un paciente puede tener hipercalcemia. El paciente que tiene carcinoma epidermoide, por ejemplo, tiene hipercalcemia. El carcinoma epidermoide corresponde al carcinoma no microcítico, ¿verdad? Es el subtipo. Y acá nos dice, se produce porque el tumor libera proteínas relacionadas con la hormona paratiroidea. O también ocurre debido a metástasis óseas extensas, y esas metástasis en los huesos estimulan que haya producción de factores de activación de osteoclastos. Entonces, ¿qué pasa? Si se activan los osteoclastos, liberan las células el calcio, y es así como se puede producir también. Hay mucho calcio, donde liberan a la sangre. Entonces el paciente tiene hipercalcemia. El calcio que tiene que estar en el hueso se libera a sangre, y al tener menos calcio, las células óseas se fracturan. Otro síndrome paraneoplásico, no voy a hacer una clase de, ¿cómo que se diría?, de fisiopatología, porque esto es
Ocurre esto y por qué, ocurre esto y por qué. Todo esto es fisiopatología, lo que de alguna manera les digo. Pero tienen que saber que también el paciente puede tener un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, pero es un síndrome paraneoplásico. Puede tener hipocreatismo digital, puede tener hipercoagulabilidad, con tromboflebitis superficial migratoria. Eso se conoce como síndrome de Trousseau. Pueden hacer síndrome de Cushing, pueden hacer síndromes similares a la miastenia, ¿verdad? Pueden hacer neuropatías, encefalopatías, encefalitis, mielopatías, enfermedad cerebelosa. Es decir, pueden tener muchos trastornos neurológicos. Y eso es parte, y uno se va a preguntar cómo un cáncer de pulmón está localizado en el pulmón y está teniendo esto, y entendemos muy bien, porque se liberan sustancias por el propio tumor o por las metástasis, entonces eso circula, ¿verdad?, por sangre y empieza a producir todos estos síntomas. Entonces no nos tiene que confundir, porque nosotros podemos pensar, estamos ante un cuadro neurológico. Sí, estamos con un cuadro neurológico, pero debido a un cáncer de pulmón. Bueno, acá vemos el síndrome de Cushing, ¿verdad? Que puede ocurrir en un paciente cáncer de pulmón, que es el síndrome de Cushing en este caso, entonces es un síndrome paraneoplásico. Y ustedes recuerdan lo que es el síndrome de Cushing, un paciente que se le suele decir cara de luna llena, cara redonda, es un paciente que tiene jiba, si ustedes le miran atrás, ¿verdad? Tienen un cuello grueso, después corto, después tiene mucha acumulación de grasa en el abdomen, tienen debilidad en los músculos de las piernas y la parte superior de los brazos, no tienen fuerza, uno ve, esto es grasa, no es músculo, entonces son pacientes que no tienen fuerza, hay mayor crecimiento del vello facial en las mujeres, la piel se torna fina, con facilidad de que tenga moretones, y todo es parte del síndrome de Cushing. Hacen estas estrías violáceas en estos niveles, en esta zona. Cuando tienen esa hipercoagulabilidad y tienen tromboflebitis superficial migratoria, es decir, un momento en un lado, luego puede migrar en otro lugar, es esto. Estas son esas tromboflebitis que se pueden presentar como síndrome paraneoplásico en los pulmones, y a veces te consultan por esto. Empieza la consulta y uno tiene que preguntarse, ¿por qué tiene? Por eso siempre es bueno hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, porque de por ahí uno puede decir, pero esto puede ser por otra cosa. Ok. Vamos a descansar un rato y para las 4:25 estamos de vuelta, ¿ok? Ok, doctora.